La idea es clara: escuchar, debatir y, sobre todo, construir. Porque, como bien decía aquella cita, la vivienda no es un bien especulativo, sino un pilar para el futuro. Para dar comienzo oficialmente a esta jornada, invitamos a subir al escenario a don Antonio Sevilla, presidente provincial de Vox Málaga, que abrirá la sesión con unas palabras. Buenos días, gracias Alicia. Bueno, yo quiero comenzar dando las gracias a todos los medios de comunicación que han dado cobertura durante hoy a esta jornada y también al equipo provincial de Vox Málaga por organizar todo el trabajo que han realizado en esta jornada. Como bien ha dicho Alicia, el nombre de esta jornada de Vivienda en Jaque pues deja muy claro cuál es el problema y cuál es lo que queremos abordar. Esto es un problema que afecta a toda la provincia, no solo Málaga capital, a Costa del Sol, sino incluso ya está llegando al interior, a los pueblos del interior. La vivienda es un asunto que afecta a miles de malagueños y que exige soluciones reales y urgentes. Hablar de vivienda es hablar de dignidad de la familia, es hablar de un derecho fundamental y es hablar de la necesidad de un hogar para prosperar y para tener un mejor futuro. Nos acompañan, como ha dicho Alicia, diversos ámbitos, profesionales de diversos ámbitos, desde el urbanismo, construcción, derecho, turismo y sociedad civil, que conocen de primera mano todos estos problemas y a los cuales les vamos a escuchar con mucha atención. También jóvenes que nos van a transmitir sus problemáticas, las problemáticas que tienen. Y, por último, vamos a terminar con una mesa política para saber qué es lo que se está haciendo bien por parte de las distintas administraciones. Málaga tiene un potencial inmenso, pero también sufre muchas carencias. Y si algo está claro es que la clase política pues, no está dando soluciones. Hoy tenemos la oportunidad en este foro de aprender y de ver qué posibilidades de solución a este gran problema que tiene la vivienda. Así que muchas gracias y bienvenido a todos. Pues muchas gracias, Antonio, porque tal como has expresado brevemente, más allá de cifras, hablamos también de que la vivienda ha emergido como la principal preocupación de los españoles. De hecho, en Málaga, el 66% de los jóvenes no puede emanciparse antes de los 30 años, hay más de 1.000 viviendas públicas cerradas sin uso, un ocupa tarda 18 meses en ser desalojado frente a los 18 días que tarda una licencia de demolición. La provincia necesita 50.000 viviendas más en la próxima década. Estos son titulares reales, actuales, que nos colocan ante una urgencia: repensar la política de vivienda desde todos los ángulos, con todas las voces. Para ello, iniciamos este primer bloque dedicado al sector inmobiliario y al urbanismo, un espacio que nos servirá para entender el contexto actual del mercado, el papel del turismo, la inversión en vivienda protegida y el de las infraestructuras. Para ello, invito a subir al escenario y damos la bienvenida a doña Violeta Aragón, a don Javier Hernández Rodríguez, a don Jorge Danés, don José Alba y don Enrique Mañas. Pues bienvenidos todos y empezamos le voy a hacer un par de preguntas a doña Violeta. Doña Violeta, como quieras me las vas contestando en el orden que prefiera. Ella es la secretaria general de ACP Málaga. Y bueno, la primera pregunta es, ¿nos podría poner en contexto la situación del mercado de la vivienda en Málaga? Y la segunda sería, ante esta situación, ¿qué propuestas estáis haciendo desde las asociaciones empresariales a las administraciones públicas? Bueno, pues muchísimas gracias. Primero por permitirme dirigirme a vosotros hoy y contaros cuál es un poco la situación y cómo la vemos desde el punto de vista de los empresarios del sector. Has dicho antes que en la próxima década faltarán en Málaga 50.000 viviendas. Tengo una mala noticia y es que esas 50.000 viviendas faltan a día de hoy. Ya hoy faltan 50.000 viviendas, son datos que no decimos nosotros, son datos del Banco de España. Y lo peor es que esta cifra va a seguir creciendo porque a día de hoy nosotros estamos acabando, construyendo vivienda obra nueva en el entorno de 800 viviendas al mes,
Sin embargo, las previsiones del INE para los próximos años es que el crecimiento de hogares, no de personas, sino de hogares, sea prácticamente del doble. Es decir, que cada año que pase a estas 50.000 viviendas, más allá de conseguir rebajar el número de déficit, lo que estamos haciendo es incrementarlo si no hacemos nada para cambiarlo, si no hacemos algo diferente a lo que se está haciendo a día de hoy. Esto está provocando, este déficit de vivienda, está provocando que por un criterio básico de la ley de oferta y demanda, pues los precios de la vivienda se están encareciendo sustancialmente. Está habiendo incrementos de precios de la vivienda por encima de los 2 dígitos y bueno, la única forma de atajar esto sería bueno, pues poner más oferta en el mercado. ¿Por qué no se está poniendo esa oferta en el mercado? Pues fundamentalmente porque los trámites que necesita, sobre todo un suelo, que es la materia prima, yo creo que hay que irse al origen. El origen de una vivienda no es poner ladrillo, el origen de una vivienda es que en la planificación de un ayuntamiento, un plan general decidió que en unas determinadas zonas iba a haber viviendas y desde que se proyecta, se planifica por un municipio su desarrollo urbanístico hasta que realmente se pueden empezar a poner esos ladrillos necesarios, pues están pasando del entorno de 10, 15 años. 10, 15 años que además los empresarios el problema que tienen es que para esa tramitación tan larga y además incierta, porque bueno, estamos hablando de 10, 15 años, pero nadie sabe cuánto va a terminar siendo, pues está impidiendo que haya financiación para toda esa primera parte de gestión del suelo, que es fundamental. Entonces, ¿cuál sería la primera necesidad imperiosa? Pues que esa tramitación se simplifique, que la tramitación del urbanismo tiene competencias autonómicas del Ministerio, de los ayuntamientos, esa dispersión también en las competencias a la hora de hacer informes sectoriales, está haciendo esa atomización que los informes tarden más y a veces incluso sean contradictorios entre sí, porque no hay una visión única que gestione la globalidad del proyecto. Entonces, pues parece importante, o a nosotros nos lo parece, que hubiera una gestión unificada de determinados proyectos. Que se consideren algunos proyectos a día de hoy, yo creo que la vivienda a nadie se le escapa, que es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y que, por tanto, hay que priorizarla. Y priorizarla significa tener inversión pública. Si hablamos de los presupuestos de la Junta de Andalucía, el apartado que se dedica a vivienda pues no llega al 1% del total del presupuesto. Entonces, cuando invertimos esas capacidades, bueno, pues en Andalucía se está invirtiendo del entorno de los 60 euros por habitante en vivienda. En el País Vasco, por ejemplo, son 200 euros por habitante, una diferencia bastante sustancial. Entonces, los poderes públicos a nivel estatal igual, la inversión en políticas de vivienda es muy baja, no llegamos al 1%. Entonces, ¿se puede decir que estamos preocupados? Sí. ¿Se puede decir que estamos ocupados en resolverlo? Pues yo creo que no, que con esas inversiones no se puede decir que estamos ocupados en resolverlo. Y fijaros que yo aportaría algo más y es que el sector de la construcción es un sector que aporta a las arcas públicas. No está pidiendo una inversión directa, sino por cada vivienda que se está vendiendo, un 30% son impuestos que van a las distintas administraciones. Ahora teníamos, si habéis visto, bueno, en algunas redes sociales teníamos alguna campaña y es que por cada vivienda de 500.000 euros que compra hemos llamado un guiri, se podría hacer una vivienda de VPO con los impuestos que se recaudan. Dice, ¿dónde están esas viviendas? ¿Por qué el dinero que se está produciendo por el sector de la construcción no se está invirtiendo precisamente en esas políticas de vivienda, de hacer esas viviendas públicas o viviendas sociales o viviendas asequibles, que son las que necesitamos? Sobre todo, yo pondría el foco en eso, en la agilización, en la seguridad jurídica. Tenemos una ley del suelo que
que genera inseguridad a la hora de la tramitación urbanística. Un plan general puede haber pasado muchísimos años y llega un particular con un interés no siempre público y ejerce esa acción pública para tirar por los suelos un plan general y encadena todo lo que se haya gestionado o cualquier instrumento de ordenación y en cadena se cae todo y se viene al origen. Tenemos que empezar desde el origen otra vez la planificación. Puede llevar 10 años de tramitación un determinado sector que se viene al suelo de repente. Una modificación que requiere es una modificación de la ley del suelo que ha pasado 2 veces por las Cortes. Una la ha presentado el Partido Socialista, o al revés, primero la presentó el Partido Popular, en el último año la presentó el Partido Socialista y en ambos casos se ha votado en contra. Cuando estaban presentando exactamente lo mismo, los que la presentaban el partido contrario votaba en contra y luego se cambiaban los papeles sobre el mismo, prácticamente sobre el mismo texto, algo que no llegamos a entender. Creemos que la vivienda requiere de la unidad de toda la sociedad, de la unidad política y ver más allá de las siglas políticas, sino de una necesidad de la propia sociedad en cuestiones que son, yo creo que generales, básicas y de necesidad. Perfecto, Violeta. Muchísimas gracias. Y me gustaría hacerte una última pregunta que me gustaría que respondiera de forma breve, por favor. ¿Considera que el sector promotor ha sido estigmatizado desde los poderes públicos? Bueno, yo creo que durante mucho tiempo, no es por los poderes públicos, en general la sociedad parece que el sector de la construcción, bueno, pues se asimilaba generalmente a especulación. Y bueno, yo creo que eso ha cambiado. A día de hoy somos, yo creo que parte de la solución. Está claro que los poderes públicos no van a hacer viviendas y la prueba está en que todos los años que llevamos en los que la vivienda protegida, el 80% de las viviendas protegidas que se han hecho las hace el privado, la inversión privada. Entonces, bueno, pues yo creo que esa visión está cambiando poco a poco. El otro día nos decían en una reunión por qué desde el sector os estáis empeñando en buscar solución a hacer viviendas protegidas. Si el sector, tal y como está la situación actual, el producto que tiene lo puede vender al precio que le dé la gana. Como sector industrial, pues oye, ya en los beneficios máximos no entréis en buscar una solución que no os corresponde, que les corresponde a las administraciones. Sin embargo, yo creo que estamos priorizando esa necesidad de cambiar la estructura administrativa, de cambiar la estructura legislativa, porque entendemos que tenemos que buscar una solución a largo plazo, una estabilidad en la construcción de vivienda a largo plazo y tenemos que esa estabilidad solo nos lo dará si tenemos un sistema adecuado y yo creo que eso está haciendo cambiar la imagen que tiene la sociedad sobre el sector. Pues muchísimas gracias, Violeta, por tu interesante intervención. Ahora le toca el turno a don Javier Hernández Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de AECOS. Le voy a hacer también un par de preguntas, Javier, y igual, en el orden que usted quiera me la contesta. ¿Hasta qué punto la presión turística ha afectado a la oferta residencial? Y la segunda es, ¿qué responsabilidad tiene la Junta y los ayuntamientos en la regulación del uso turístico del parque residencial? Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye? No. ¿No? Hola, uno, sí, ahora. Vale. Muchas gracias a Vox por invitar a ECOS a estar presente y poder expresarse. Saludar a Patricia Rueda, diputada del Congreso, Antonio, parlamentario, y queridos concejales del Ayuntamiento. Bueno, y a todos, por supuesto. Vamos a ver, yo de vivienda sé poco. Yo puedo hablar del sector turístico y lo que afecta la actividad turística a la disponibilidad de vivienda, ¿no? Está claro, y yo voy a hablar de mi libro y más bien de la provincia de Málaga, teniendo en cuenta que represento a 350 establecimientos, 96.000 plazas de alojamiento turístico y 27.000 trabajadores que trabajan en nuestro sector. Bueno, nosotros tenemos
por esta falta de vivienda asequible, enormes dificultades para poder reclutar personal. Es decir, no encontramos personal porque el personal no tiene disponibilidad de vivienda asequible para alojarse, ¿no? Y sobre todo cuando le cuesta en municipios como Marbella o Málaga, pues 600 euros alquilar solo una habitación, ¿no? Y donde prácticamente se convierte la vivienda prácticamente el 60% del gasto del salario de cada trabajador. Bueno, tengo claro que, y a pesar de que algunos medios de comunicación dicen que esto no es así, pero una parte de las motivaciones de la falta de la vivienda obviamente es el trasvase en los últimos años de la oferta a viviendas de uso turístico. Si nosotros cogiéramos todas las plazas de vivienda o todas las viviendas de uso turístico de la provincia de Málaga y por volumen o medio de plazas por hotel las convirtiéramos en hoteles, en vez de haber 500 hoteles en la provincia, tendríamos 1.800 hoteles más, además de esos 500. Es decir, 2.300 establecimientos de alojamiento turístico, teniendo en cuenta que una vivienda no se considera establecimiento de alojamiento turístico, sino un alojamiento turístico ubicado en suelo residencial. Imaginémonos si esos 500 hoteles actualmente existentes, que generan 27.000 empleos, lo que generarían en empleos 1.800 hoteles más. Estaríamos hablando de más de 150.000 trabajadores y en vez de ser la representatividad del empleo en la provincia de Málaga, que ahora mismo estamos en alrededor del 4 o 5%, si sumáramos la hostelería en el 19%, estaríamos hablando entre el 25 y el 30%, ¿no? Está claro que, y vuelvo a hablar de temas locales, que la vivienda de uso turístico ha permitido a que baje el inventario de oferta residencial. Yo entiendo que esto lo puede provocar la falta de protección al arrendamiento de larga temporada, que además, encima del arrendamiento de larga temporada, le limitamos la subida al 3% cuando las viviendas turísticas pueden subir los precios como les dé la gana, igual que lo hacemos en el sector hotelero, con lo cual pues mucha gente que tiene una vivienda, y seguramente muchos de los que estamos aquí podríamos tener una vivienda turística, jamás con esa limitación alquilaremos nuestra vivienda para poder pagar la carrera de nuestros hijos como larga temporada, ¿no? Y además que se suma el problema de la inquiocupación, ¿no? Y la falta de protección que tenemos en poder dar disponibilidad a futuros residentes en la provincia de Málaga, convirtiendo la vivienda residencial en una vivienda de uso turístico. Nosotros tenemos aquí el tercero y el cuarto municipio con más volumen de plazas de viviendas turísticas de España, pero tenemos el primero y el segundo más saturado. El primero es Marbella, con más de 75.000 plazas de viviendas de uso turístico, cuando la capital, cuando Marbella pues tiene 160.000, 180.000 habitantes, y el segundo es Málaga capital. Aún así, el municipio más saturado, porque nosotros entendemos, y así lo están contemplando en la regulación otros municipios de España, a partir de un 10% de plazas de viviendas de uso turístico respecto a los residentes, ya se considera una zona saturada, ¿no? Bueno, aquí tenemos municipios donde la oferta de plazas de viviendas de uso turístico es de 35.000 con 12.000 o 15.000 habitantes. Es decir, duplica la oferta de plazas de viviendas de uso turístico al volumen de habitantes o de residentes que tiene el municipio. En este caso es el municipio de Nerja, con lo cual yo entiendo que la falta de vivienda puede ser causada por muchas motivaciones, por la falta de inversión, suelo disponible, o la falta de, ya digo, de que los ayuntamientos promuevan vivienda protegida, pero está claro que el afloramiento de las viviendas de uso turístico en los últimos años, cuando en Málaga capital, pues prácticamente desde la aprobación del decreto del año 2016, anteriormente no había prácticamente viviendas de uso turístico, hoy en día nos plantamos prácticamente en 60.000 plazas, cuando hay 11.000 plazas hoteleras.
Y yo creo que eso es uno de los principales problemas, intentando contestar a tu pregunta y ante la falta de conocimiento sobre vivienda que yo pueda tener. Pues muchísimas gracias, Javier. Este es el turno de Jorge Danés, CEO de Grupo Presente. Jorge, mis dos preguntas para ti son ¿qué necesita el inversor para apostar por vivienda accesible o protegida en Málaga? Y si crees que se ha creado una inseguridad jurídica que está frenando a los promotores. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por la invitación. Nosotros, para entrar en contexto, nosotros lo que gestionamos es fondos de inversión, capital para el sector inmobiliario y obviamente nos afecta absolutamente todo lo que está sucediendo, a mayor cuantía ahora, sobre todo porque la inseguridad jurídica es enorme. Yo creo que para romper el hielo lo primero que te diría es que si el inversor queremos que entre, que invierta y que se hagan tanto vivienda pública o viviendas, como estábamos hablando antes, viviendas para vender y alquilar, lo primero es acabar con el gobierno central, ¿no? Así podemos romper el hielo de la mañana para que ellos se vayan acostumbrando, porque si no, no hay manera. ¿Por qué os lo digo? Porque necesitamos certidumbre. Todo lo que estamos hablando hasta ahora, hasta aquí, nos va a llevar siempre a eso, certidumbre. Es imposible que sigamos creando negocios en esta incertidumbre. No creo que haya un negocio más incierto que el mundo ahora mismo de la construcción o la promoción inmobiliaria. Nos está ayudando la bajada de tipos de interés, nos está ayudando la falta de oferta para incrementar, pero es incierto el resto. O sea, nosotros no sabemos cuándo vamos a poder, como estaba diciendo bien Violeta, vamos a poder nuestros promotores o constructores poner el primer ladrillo. Esa incertidumbre hace que al final ese riesgo lo esté pagando el consumidor final, de una u otra manera. No hay otra forma de hacerlo. Independientemente, estoy de acuerdo con Javier, que el tema de la vivienda turística se puede atajar de una manera u otra o tengamos algunas soluciones, pero creo que no podemos ponerle tampoco barreras al mar. Es decir, los turistas quieren venir a Málaga porque Málaga es espectacular, igual que quieren ir a muchos otros sitios, ¿no? Pues Cuenca a lo mejor no tiene ese problema ahora mismo, tendrán otras ciudades. Quieren venir aquí, nosotros si le ponemos barreras, pues yo que tengo 3 niños, pues me cuesta ir a según qué hoteles. No le dan cabida a los niños según qué hoteles, ¿no? Ya si quiero ir con el perro ya me cuesta más. Pero la diferencia está en que tenemos que darle soluciones. Oye, que haya vivienda turística, bien. Que haya medidas que intenten frenar la vivienda turística en vez de fomentar que entren nuevas viviendas residenciales al mercado. Pues ahí donde está el error, ¿no? Queremos destruir a uno sin darle cabida a otro. Nosotros en la inversión inmobiliaria no nos dedicamos al alquiler turístico. A mí me gustaría un alquiler residencial normal, los fondos con un 4 o un 5% es suficiente de rentabilidad, pero si me cuesta construir 200.000 euros, yo tengo que alquilar a 10.000 euros brutos para que me salgan más o menos los números. Al año me refiero, esos son los números que tenemos y la seguridad que tengo es que no sé si me van a pagar ni los primeros 4.000 y cómo voy a poder desocuparlo después. Con lo cual, yo quiero al inquilino, lo deseo y cuanto más años esté, mejor, cuanto más contento esté en mis inmuebles, mucho mejor, pero si no me da seguridad el mantenerlo y voy a tener una incertidumbre completa, pues me pongo a montar restaurantes, es decir, hago cualquier otro negocio. Y esto va a seguir así, no va a cambiar de un momento a otro, da igual, ahora mismo da igual la gestión que se haga, pues rápido no va a hacer, si no cambiamos lo primero que es eso, la falta de certidumbre. Tenemos que saber cuáles son las cartas que estamos jugando. Y no podemos cambiarla cada día. Ahora hay una nueva propuesta de ley que acaba de salir, no sé si la habéis visto, donde quieren subir el 21% de IVA para los alquileres turísticos, que ni tan mal me parece, pero bueno, hay una serie de propuestas, pero ninguna de ellas dice, oiga, usted va a poder recuperar la posesión del inmueble en el caso de que esta persona incumpla el acuerdo privado que tienen entre ustedes. Entonces, si ponemos esas facilidades, yo creo que van a salir muchísimas viviendas al mercado que están. Hay otros problemas. Tenemos en Sareb miles y miles de viviendas que no han salido al mercado. Tenemos una gestión de los servicios de los fondos, que nosotros adquirimos productos de ellos, nefasta. Sareb sabemos que muere en 2027 y está todavía con un montón de inmuebles paralizados que podrían salir fácilmente al mercado. También tenemos un movimiento poblacional enorme que ha existido después de 2013, 2014, 2015. Sí, Málaga, hoy porque estamos hablando de Málaga, podemos hablar de Barcelona, Madrid, cualquier sitio, ¿no?
Pues que la gente no quiere vivir en el interior, quiere vivir aquí, y este movimiento nos va a afectar, pues y tampoco las infraestructuras están para que nosotros podamos meter aquí a todo el mundo, nos faltan chiringuitos, ya va un domingo, nos faltan chiringuitos en todos sitios, porque hay mucha gente, es normal, quieren vivir aquí. Ese movimiento poblacional, la falta de vivienda, la falta de estructura y sobre todo la incertidumbre hace que todo se complique. Una persona joven ahora mismo con un salario medio no va a poder permitirse vivir en Málaga, va a tener que buscar otras alternativas, que bueno, eso ha pasado y pasará siempre en las grandes ciudades, ¿vale? Que no es algo que nos pase solo a nosotros. Pero es obvio que si le damos esa seguridad al inversor, al propietario particular, da igual, a esa persona que tiene un inmueble. Hoy mismo he visto una noticia, caballero de 79 años sale a pasear, vuelve y se encuentra que hay una ocupa en su inmueble con un contrato firmado por supuestamente el hijo del que había salido a pasear, del propietario del inmueble, pero es que el hijo había fallecido. No sé cómo lo firmó, con la ouija o algo, ella lo firmó, le hizo ahí una firma, pues todavía está dentro del inmueble. Porque claro, ya llega la policía, ve un documento, el policía no puede dar si es válido o si no es válido, eso tiene que hacerlo por vía judicial, pues esa persona se ha quedado sin casa. Esa incertidumbre, como ustedes comprenderéis, hace que cuando busque a alguien un inquilino diga, me voy al alquiler turístico. Me voy al alquiler turístico porque aunque me graben con un 21%, aunque me lo vayan a meter en renta como si fuera impuesto de renta de persona física por el trabajo, aunque no tenga ninguna desgravación ni el IBI me salga más barato, tengo la certeza de que esta persona si no paga se va. Y puedo recuperar mi inmueble por si mañana tengo un problema hacerlo líquido y tener el capital de vuelta, ¿no? Si no solucionamos eso, es imposible que esto se vaya solucionando. Después ya podemos hablar de los suelos y demás. Hay muchas facilidades de que si el ayuntamiento cede suelo, y las hay propuestas, seguro que ellos lo conocen, hay propuestas de inversores esperando suelo público a 30, 40, 50 años, donde si lo cedes a 50 años, los promotores construyen y alquilan a precios asequibles. Eso está en las propuestas, están encima de la mesa. Pero claro, el ayuntamiento tendría que ceder ese suelo y eso ya sería otra partida y otra jugada diferente. No sé si te he contestado todo. Estupendamente, Jorge. Muchas gracias. Ahora después estoy aguardando un poquito de tiempo para hacer alguna pregunta cruzada. Doy paso mientras a don José Alba, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Bienvenido, don José. Y mis preguntas para usted son las siguientes. ¿Están las infraestructuras de Málaga preparadas para absorber más desarrollo urbanístico? Y la segunda, ¿en qué medida la disposición de infraestructuras suficientes puede condicionar el futuro de Málaga? ¿Qué visión puede aportar sobre los aspectos territoriales? Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Yo no represento a nadie, a ninguna organización ni a ninguna empresa, sino quizás simplemente la atalaya de los años, por decirlo de alguna manera gráfica, ¿no? Pero sí, habiéndome dedicado pues, toda mi vida profesional, que ya va por 55 años, a las infraestructuras de esta zona y haber participado y conocer muchas cosas, ¿no? Es evidente que el tema de las infraestructuras, sobre todo las infraestructuras de movilidad, pero no solo las de movilidad, también el agua, también la electricidad, también hay pues, la infraestructura de sanidad, está el tema del hospital, en fin. El concepto de infraestructuras nos tenemos que acostumbrar a, me parece a mí, a extenderlo a una serie de campos que no es en lo que en la opinión pública se entiende. Pero, en fin, como yo creo que a mí se me ha llamado para que hable de ese concepto más convencional o más clásico, pues me referiré un poquito a eso, que tiene relación con la vivienda, que las infraestructuras de Málaga están preparadas. Vamos a ver, las infraestructuras se dimensionan de acuerdo con normativa que existe desde hace 50 años, que esto no es una cosa que, aunque hay muchas normas nuevas, yo diría demasiadas, cada vez más, pero criterios para dimensionar infraestructuras están desde hace muchísimo tiempo. Normalmente las infraestructuras de carreteras, por ejemplo, la norma indicaba y ha indicado siempre prever 20 años. 20 años, pues se puede decir, puede ser poco, bueno, es lo que dicen las normas. Con previsiones de ampliaciones, bien, pero el problema aquí ya no es que se hayan dimensionado insuficientes, porque claro, lo que no se puede hacer, si nos planteáramos ahora hacer cualquier cosa nueva, ¿para cuánto tiempo? ¿Para 50? ¿Para 100? ¿Bajo qué premisas? Luego,
un plazo como ese de 20 años, o 30 o 25, no cambia eso las cosas. Es lo razonable. Lo que no es razonable es que llevemos 20 años precisamente sin que se haya abordado ningún proyecto nuevo. Entonces, digamos que las infraestructuras de Málaga en general, transporte, carreteras, en el tema de ferrocarril es otra cosa porque se hace con mayores previsiones de amplitud, porque es más rígido en cuanto a su dimensionamiento, pero todas las autovías, autopistas, etcétera, que tenemos en la provincia, alguien ha dicho al principio que hay que poner sobre la mesa el concepto provincial, totalmente de acuerdo. O sea, ya Málaga como término municipal, pues sí, hay unas competencias administrativas que están organizadas así, pero la visión a estos efectos que aquí creo que hoy nos reúne tiene que ser más amplia, ¿no? Y la visión, llamemos territorial, lo apunta con la última parte de la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está, qué nos ocurre? Pues que Málaga, en los últimos 25 años, la provincia ha crecido más de 500.000 personas. Hoy hay en España 20 provincias, de las 50 que son, que no llegan a 500.000 personas. Es decir, Málaga ha crecido en estos 25 años como más que la primera que está en ese ranking que lo consulté fue Valladolid. Valladolid es una provincia importante. Pues Valladolid tiene 500.000 habitantes. Tantos como Málaga ha crecido en estos 25 años. Entonces, claro, se crece y no se ha hecho nada nuevo. Este es el problema. Las tasas de crecimiento de los tráficos que la normativa prescribe para toda España ahora mismo, pues habla de unas tasas de crecimiento del orden del 1,5% anual acumulativo. Aquí, en unos estudios que ya hicimos hace unos 9 o 10 años por encargo del Ayuntamiento de Málaga, pues la tasa en la zona este ya en el año 2015, hace 10 años, ya estaba en el 7%. O sea, como 5 veces un ritmo de crecimiento del tráfico en la zona este mayor que la media o el criterio español. Hay otros datos. Yo, en fin, discúlpeme si le hablo de números, pero es mi deformación profesional, porque yo creo que las ocurrencias pueden estar bien con una copita en la mano, pero si yo me subo aquí, me parece que tengo que hablar con cosas sólidas. Seguramente un dato que tampoco se suele manejar es que en la provincia de Málaga se producen 1,5 millones, insisto, 1,5 millones de viajes al día en medios motorizados. En medios motorizados, quiero decir, en coche, en tren o en autobús. 1,5 millones de viajes al día. Según un estudio que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga, recientísimamente, se ha publicado hace unos días, solo no llega al 10% de esos viajes se hacen en medios de transporte público, colectivo, como queramos llamarle, tren, autobús, etc. El 90% de esos desplazamientos, de los desplazamientos motorizados, aparte hay otros tantos que son en bicicleta o andando, todo eso. Estoy hablando de los motorizados, que son los que al final creo que aquí nos mueve. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, las soluciones que se preconizan de, pues esto es el transporte público. Pues sí, el transporte público que hoy cubre, mal contado, no llega al 10%, pues puede aumentar el 50% y pasaría del 10 al 15%, ¿eh? O sea, con lo cual seguiríamos teniendo que en vez del 90, el 85 en el transporte privado. Y eso sin contar esa tasa de crecimiento de la evolución de la población. ¿Qué quiero decir? Que la dimensión del problema de la movilidad en Málaga tiene unas dimensiones hoy no contempladas suficientemente, vamos a decirlo así, con esa suavidad. Y que el tema pues se está empezando a traducir en una, sonará fuerte, merma de la calidad de vida de los que vivimos aquí. No porque tengamos por ser malagueños, antes hablábamos que si malagueño, granadino, aquí en Málaga se ha acogido a todo el mundo siempre. Los que estamos
y los que están en proceso de estar. El año pasado, la provincia, solo el año pasado, creció casi 30.000 personas. Es decir, todo el mundo se ufana de que Málaga es maravilloso, que todo está muy bien, que mire usted qué números tan buenos de crecimiento, de número de establecimientos, de número de turistas, de tal. Y yo no estoy en contra del crecimiento de turistas, pero lo que sí que la sociedad debe tomar en consideración hasta qué punto se puede estar poniendo en serio riesgo la calidad de vida. Y en este tema de la movilidad, pues es un tema muy importante. Infraestructuras superadas en su capacidad, yo creo que no hay más que salir a la calle y verlas. Pues la ronda este, la variante de Benalmádena, otras que están en camino, la autovía del Guadalhorce, la A45 de las Pedrizas, bueno, esas hoy están, pero dentro de 3, 4, 5 años dejarán también de estar en condiciones si no se abordan, ¿no? Pero claro, aquí ocurre una cosa, y también lo hablaba antes en el comienzo. En Málaga se ha difundido entre los malagueños, y en esto tenemos que ser honestos y autocríticos, pues que en Málaga tenemos las mejores infraestructuras de España y que no nos hacía falta nada. Claro, ha habido vientos del oeste que han inducido esa forma de pensar, y consecuentemente cuando en Málaga se ha empezado a tomar conciencia de que eso no era verdad, que es los últimos 2 años, porque hasta hace 2 o 3 años, entre el COVID y los no COVID, pues había un gran adormecimiento. Lo malo es que cuando de estas cosas la sociedad reacciona de pronto, pues las reacciones a lo mejor no son las más adecuadas. Entonces yo creo que hoy la sociedad, y si me lo permiten, los que están en la política tienen la gravísima responsabilidad de ordenar las ideas y de ordenar los debates. Yo antes que llevar los debates a decir, pues hay que hacer el tren hasta aquí, o la carretera aquella, o lo otro, o el tren verde o amarillo, ese no es el debate. El debate, desde mi punto de vista, es ¿por qué hay que hacer cosas y para qué hay que hacerlas? Y si en esas cosas no entramos en los debates, no pasaremos al paso siguiente de ver qué es lo que hay que hacer. En fin, Don José, perdone que le interrumpa, pero ya se me está yendo el tiempo de las manos. Yo le agradezco. Lo dejamos ahí. Le agradezco mucho la intervención. En este caso es el turno de Enrique Mañas, arquitecto urbanista. Y bueno, la pregunta es la siguiente. La primera, ¿cómo se puede impulsar desde, para ayudar desde el PGO la liberación de suelo útil para la construcción de viviendas, respetando el entorno natural? Y la segunda pregunta sería si hay una saturación normativa que impide actuar con agilidad. Bueno, primero, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Me ha tocado la parte técnica, que es la más aburrida, entonces pues vamos a intentar ser lo más ameno posible y que se entienda un poquito lo que es el planeamiento general y el Plan General de Málaga. Bueno, el Plan General de Málaga, el actual, el que tenemos, que fue aprobado definitivamente en el año 2011, es heredero directo del Plan General del año 83, que fue redactado pues, por Salvador Moreno Peralta, José Seguí y Damián Quero. Creo que son hoy en día arquitectos referentes, sobre todo Peralta y Seguí son referentes en Málaga. Fue Premio Nacional de Arquitectura y Urbanismo en su tiempo. Y por lo tanto tiene todas las garantías de ser un buen documento. Posteriormente a ese plan se le fueron haciendo una serie de modificaciones, de añadidos, hasta llegar a este último plan del general del año 2011, que bueno, tiene muchísimo que ver con ese del 83, como he comentado, y que para mí, en mi opinión, es un buen plan. Vamos a ver, ¿qué se podría hacer desde el plan general? Aquí el problema más importante que hay, sobre todo a la hora de obtener suelo, es, como ha dicho Violeta, son los plazos. ¿Cómo se podría hacer desde un plan general acortar esos plazos? Sobre la liberación de suelo, el plan puede actuar sobre lo que es suelo urbano, tanto el consolidado como el no consolidado, y sobre los suelos urbanizables. El suelo urbano consolidado y tal, como todos sabemos, es ciudad, al igual que el no consolidado.
en la ciudad consolidada, lo que nosotros vivimos. Los suelos urbanizables son las futuras urbanizaciones que se pueden hacer. Como bien ha dicho José, pues uno de los problemas principales para ese desarrollo de los nuevos suelos son las infraestructuras. Yo creo que sería muy útil que desde el mismo plan general se incorporase ya lo que son un documento con el estudio más profundo y posible y detallado de la infraestructura que van a necesitar esos nuevos suelos. Esos nuevos suelos, el plan general ya le está dotando de una tipología de vivienda, de una edificabilidad, de una densidad, etcétera, etcétera, que creo que podría ayudar a calcular precisamente esa infraestructura futura que va a necesitar ese suelo y al menos la general a llevarla hasta la parcela. No fiar al planeamiento de desarrollo de esos suelos ese desarrollo de la infraestructura. Desde el año que yo me acuerde, José lleva 55, yo llevo 35 años en esto, pues desde que yo me acuerde y sobre todo haciendo referencia a este Plan General 2011, siempre se ha hablado de ese Plan General de Infraestructura que nunca se había redactado. Entonces, cuando llegábamos al ayuntamiento y podíamos nosotros preguntar y tal y cual, veíamos que todos los suelos urbanizables tenían una carga. Por fin, ya ese Plan General de Infraestructura ya se ha sufrido la primera aprobación inicial, que fue en septiembre del año pasado, del 2024. Pues yo creo que eso, por un lado, debería incorporarse totalmente al Plan General para facilitar lo que es la futura gestión de los suelos urbanizables, de los suelos a desarrollar. Después tenemos otro tema que es importante, que son los suelos que se clasifican. ¿Qué suelos clasificamos? Bueno, yo creo que el planeamiento tiene que tener la suficiente visión como a la hora de elegir las bolsas de suelo, intentar que esas bolsas sean delimitadas para tener la máxima posibilidad de que la gestión de esos suelos se lleven a cabo. Si delimitamos bolsas de suelo con muchos propietarios, por ejemplo, y las sometemos a un sistema de compensación, que significa que los propietarios se ponen de acuerdo en todo para llevar a cabo la urbanización, concretar y tal, pues podemos encontrarnos que ese suelo es muy difícil que se desarrolle. Y más si hay ya viviendas construidas dentro. Ahí, pues, por ejemplo, el plan general podría actuar designando o diciendo que ese suelo debe desarrollarse por el sistema de cooperación. Últimamente en la lista se añade, ya estaba en la LOA, pero en la lista se añade lo que es el tema del agente urbanizador. ¿Por qué digo cooperación? Cooperación significa que en vez de lo que son los propietarios, los que llevan a cabo toda la gestión y todo desde un principio, el ayuntamiento se hace como parte tutelante de ese proyecto hasta desarrollar los suelos. Últimamente con el agente urbanizador pues también puede hacerlo de una forma indirecta, también lo podía hacer antes, y podemos facilitar de esa forma las gestiones. En tercer lugar, y yo creo que es muy importante, es las evaluaciones ambientales. Este es un trámite muy largo para los nuevos suelos. Os voy a poner solamente un ejemplo. Hace unos meses contacta con mi estudio un equipo, unos inversores daneses que estaban interesados en adquirir un suelo en Estepona de 1 millón de metros cuadrados. Ese suelo ya tenía plan parcial aprobado, estaba todo hecho, pero estos inversores consideraban que la distribución de las pastillas, tanto edificatorias como dotacionales y tal y cual, no era de su gusto y decidieron que había que cambiarlo. ¿Eso qué significaba? Significaba que había que empezar a redactar el plan parcial de nuevo. Le hicimos una estimación de costes y de plazos. Pues bueno, desde que empezábamos a estudiar lo que era el suelo hasta su aprobación definitiva y publicación para su entrada en vigor, siendo un poquito optimista, teniendo en cuenta lo que eran los plazos que marcaba la ley, solamente para el documento de planeamiento estimamos 60 meses. Solamente para el documento de planeamiento. Bueno, pues de esos 60 meses, lo que atañe a lo que es el estudio ambiental, etcétera, etcétera, teníamos dos fases que teníamos aquí y tal y cual, entonces nos poníamos solamente con esas dos fases de tramitación ambiental en 37 meses. Como estáis viendo, era prácticamente más de la mitad del tiempo que iba a estar el instrumento de desarrollo en su tramitación.
¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, a mí se me ocurre que también se debe incorporar lo que es la evaluación ambiental lo más detallada posible dentro del mismo plan general. ¿A fin de qué? De que cuando se lleguen a desarrollar esos suelos, el promotor, los promotores, tengan ya ese estudio muy avanzado desde el mismo plan general y que simplemente ya el estudio de evaluación ambiental que se debe desarrollar con ese plan parcial pues sea ya el mínimo posible y que venga a completar y a detallar las determinaciones que ya se hacen desde el plan general. Después, liberar suelo también en suelos urbanos. Vale, hay suelos urbanos que están vacantes todavía. ¿Por qué? O bien porque están no consolidados y necesitan también un instrumento de lo que es de desarrollo, de planeamiento. Entonces, lo que hay que hacer es agilizarlo. ¿Agilizarlo de qué forma? Vamos a intentar reducir los plazos al máximo. Vamos a intentar crear lo que se pueda decir como una especie de oficina que coordine a las distintas consejerías y administraciones que estén para que esos instrumentos de desarrollo tengan como un informe único desde un mismo departamento, que esté interconexionado entre todos. Eso es difícil, pero yo creo que podría ser una solución. No me voy a extender más en este tema. Y respecto a la legislación que hay que hacer para vivienda y tal, allá me hice una pequeña chuletita, muy cortita, os lo digo de verdad, y simplemente para lo que es vivienda en materia protegida. Digo, pues mire usted, en Andalucía empezamos Ley 1 del 2010, Ley 13 del 2005, Decreto 149 del 2006, Decreto 1 del 2025, Decreto 91 del 2020, Ley 7 del 2021, Ley 12 de 2023 de Derecho a la Vivienda, que esta sí a nivel estatal, pero influye. Esto solamente en vivienda protegida. Yo creo que os puede dar, y luego a todo esto, una vez que ya se desarrollan esos suelos y eso, ya empezamos con los instrumentos de planeamiento, las juntas de compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa legislación yo creo que es monstruosa y que se debería hacer un intento de una especie de refundido como un código que al menos tanto el promotor como el particular sepa por dónde estamos andando. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, a mí me gustaría despedir este bloque con una pregunta cruzada. Y la pregunta es, como digo, para todos. Tenemos unos minutitos, poquitos, pero sí que me gustaría, a ver si me la pudiesen responder. ¿Quién está bloqueando realmente la vivienda? ¿Los procedimientos técnicos o pensáis que pueda ser la falta de voluntad política? Ahí dejo abierto. A ver, evidentemente son los procedimientos, la legislación establecida, pero los responsables de cambiarla son nuestros representantes públicos. Entonces, evidentemente, la responsabilidad es de las personas que tenemos elegidas para hacer esos cambios legislativos necesarios, imprescindibles, que yo creo que lo hemos comentado todo, para que estas tramitaciones no sean interminables, para que no haya choque y contraindicaciones entre unas y otras. Todo esto lo tiene que hacer la Administración. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero al final hay una voluntad, hay muy poca voluntad, porque yo creo que además hay un tema económico que muchas veces no pensamos, y es que no nos acordamos de 2008 y lo posterior, ¿no? Ya se nos está olvidando todo aquello. Y entonces hay una voluntad de que los precios creciesen, porque además hay mucho capital paralizado del país, de todas las entidades bancarias, desde las hipotecas subprime hacia aquí, donde si los precios no crecían, era muy difícil que volviéramos a recuperar ese capital que al final hemos pagado todos los españoles, ¿no? Entonces, para mí, creo que hay muy poca voluntad política, porque desde 2013, 2014, 2015 para acá, lo que se necesitaba que sucediera era esto, pero yo creo que les ha superado y han llegado incluso tarde a ponerle, han empezado parches, y no terminan de solucionarlo. De acuerdo. Pero no solamente ya una cuestión de voluntad política, que es la principal, como habéis dicho,
sino también una cuestión de concienciación social. ¿En qué aspecto? De hacer partícipe al ciudadano. Nosotros tenemos experiencia en Europa que deberíamos tomarla como referencia, tanto en vivienda pública, por ejemplo, en Austria el parque de vivienda pública estamos en el 28%, en Holanda en el 35%. Bueno, eso es un proceso que ha llevado mucho tiempo, pero han actuado los partidos políticos de distintas ideologías y la ciudadanía. Es más, en Austria lo que es la gestión de esos sectores de vivienda pública que están haciendo, la llevan los propios vecinos, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos tomar como referencia lo que ha pasado en otros países para nosotros seguir el modelo, ¿no? Bueno, pues lamentándolo mucho, vamos a tener que hacer el cierre de este primer bloque, no sin antes agradecerles a Violeta, Javier, Jorge, José y Enrique pues las aportaciones tan valiosas que nos han hecho hoy. Ya les invito a que abandonen el escenario para dar paso al siguiente bloque, no sin antes darle un gran aplauso. Muchas gracias.